La siguiente historia está basada en hechos reales. Es uno de los más de 22.000 expedientes de casos juzgados que reposan en los estrados judiciales. La identidad de los personajes y los lugares de los hechos han sido cambiados para proteger su identidad y adaptarlos a la pantalla. El director de la Clínica Central, el doctor Julio Rodríguez, fue abordado por dos sujetos motorizados. Que al parecer lo iban a robar. Y terminaron disparándole, quitándole su vida. ¡Doctor Rodríguez! Vamos a recoger toda la evidencia para dar con el paradero de estos dos sujetos que asesinaron al director de la Clínica Central, el doctor Julio Rodríguez. Algunos lo llaman un tipo de crimen organizado, porque si te das cuenta, en el caso lo vimos perfectamente, es totalmente planeado, minucioso, con ciertos indicios de comportamiento también obsesivo-compulsivo, porque para tú planear todo, y como se dice en el argot popular, que parezca un accidente, muchas veces tienes que tener una mentalidad calculadora y una mentalidad un poco obsesiva-compulsiva. Además, con un agravante muy peculiar, que es lo mismo que hablábamos ahora, el mismo deseo y la ambición. Cuando todo el mundo piensa que eso es un robo, o el man se opone, nosotros sí. ¡Boom! Bueno. En casos donde hay un atentado contra la pareja, el esposo, y luego contra el mismo amante, y el trasfondo es un seguro, no puede catalogarse como un homicidio o un delito pasional. Aquí realmente estamos hablando es de un interés netamente económico, en donde en su escala de valores prima es el dinero. Ese tipo de personalidad psicópata la hace a ella internamente sentirse tranquila por lo que hizo, pero también tiene ciertos tipos de personalidad histrónica donde su manera, para hacerme entender en un lenguaje sencillo, de actuar frente a las cámaras o la sociedad es convertirse en una actriz de novela para tratar de convencer como mecanismo de defensa a ella, protegerse, lo venimos hablando todo el especial, de convencer a las autoridades, de convencer a la sociedad de que es inocente. Entonces imagínate, en ese solo caso podemos ver rápidamente 3, 4, 5, 6 patologías que es supremamente delicado. Estamos hablando es de una personalidad que es proclive al delito. Es una persona que no tiene ningún tipo de pudor al mostrarse frente a los demás con su responsabilidad, con el cargo de conciencia y actuar de esa manera. Obviamente es una persona que es un peligro real frente a la sociedad. En verdad no hay crimen perfecto, porque cuando una persona trata de sostener una mentira sobre otra mentira, siempre tiene que haber una prueba que la respalde. Esa forma de ir hilando las pruebas es lo que debía hacer inicialmente el órgano investigador, en este caso es el CTI, y luego la Fiscalía, eso es lo que debe mostrar frente al juez. Por lo tanto, siempre que hay un delito de por medio, siempre va a haber piezas que van a incriminar, y como tú lo dices, no hay crimen perfecto.
¿Qué les dije? No me gusta este tipo de visitas. Se les pagó bien. ¿Ustedes qué hacen acá? Siempre, siempre, siempre está determinado, está demostrado que siempre va a quedar algo, digámoslo al azar, que va a ser la prueba definitiva para comprobar que ningún crimen es perfecto. Y más, te decía ahora lo del cerebro primario, porque cuando es entre varias personas, cuando alguno de ellos, por alguna situación, es capturado, puede ser tu compañero de confianza en eso, pero por un mecanismo de defensa, como funciona el cerebro primario, al verse cogido, al verse que quizá lo van a porrear, como vemos en nuestra sociedad, o que lo van a matar, o que lo van a mandar a la cárcel, o si es en otro país lo van a condenar a cadena perpetua, esa persona, por defenderse a sí misma y por hablar, siempre va, como se dice en un argot popular, en un lenguaje sencillo, va a tirar al agua al que sea. Cuando alguien piense que obrando contrario a la legalidad, contrario a la norma, contrario a lo que realmente puede ser la moralidad y va a obtener un beneficio, está completamente equivocado, porque finalmente entre cielo y tierra nada hay oculto y todo este tipo de situaciones sale adelante. La Fiscalía obtuvo los elementos y las pruebas testimoniales para desenmascarar al autor intelectual del homicidio de quien en vida era el director del Hospital Central, el Dr. Rodríguez. Su captura permitirá presentarla ante la justicia y someterla a un juicio justo en el cual enfrentará cargos por homicidio agravado y concierto para delinquir por 230 meses sin derecho a excarcelación. Seguramente si hubiéramos llegado unos minutos después, no hubiéramos podido salvarla. Hubiera sido un final trágico para ella. Nuestros esfuerzos habían impedido que otra víctima más producto del cibercrimen muriera. Cuando se habla de trastornos de la sexualidad, se habla de unas parafilias, y ahí está claro que este personaje es un enfermo sexual. Cuando se habla de parafilia es eso, es una patología a nivel del comportamiento sexual, obviamente a nivel del comportamiento cognitivo, del comportamiento cerebral. Y aquí veo tres cosas muy claras, evidencio tres cosas muy claras. Una, pedofilia, ciertos indicios de pedofilia, ¿cierto? Veo también algo de voyeurismo, ¿sí? Que es ese deseo para las personas que pronto no conozcan el término de mirar y de excitarse y de hacer cosas con las imágenes, fotos o videos de otras personas. Y algo muy triste que está contaminando nuestra sociedad, que es ese deseo y esas ganas de dinero, volvemos siempre a poner las comillas, fácil, porque es a través del chantaje, es una, si se le puede llamar así, una rueda de negocio que está hoy en día muy de moda en nuestra sociedad. Zeus, ya le tengo material nuevo, y es material de lujo, como le gusta a usted. Sí, ya mismo se lo voy a poner en el servidor. Pero venga, no se le olvide que ya con este son 12 entregas en este mes. No se le olvide mi adelanto. No te preocupes, Asimán. Has servido bien al club, así que te recompensaré. Eso sí, sin que antes te cerciores de encriptar las entradas y limpiar los discos de acceso. Bien, sí señor, está bien. El delito informático obviamente fue una novedad y su tratamiento en el derecho penal también lo ha sido. En el caso específico de lo que estamos tratando, la pornografía infantil como tal trae unas penas severas. Estamos hablando de penas superiores a los 10 años y en el cual también pueden sumar, se llama concurso de otro tipo de conductas, como por ejemplo, cuando el hacker utiliza obviamente o hackea las redes, o cuando esto hace parte de una organización, puede empezar a sumarse delitos conexos que llevan también al concierto para delinquir y obviamente van a hacer que las penas sean mucho más amplias. Nuestra respuesta real es denunciar. Le echamos la culpa erróneamente a la tecnología. La tecnología no es culpable de nada. La tecnología se creó para cosas maravillosas y son bien utilizadas. Los únicos culpables somos nosotros con el manejo que le dan. Alguna vez alguien
en una entrevista decía algo maravilloso y decía, le preguntaba a alguien que si la dinamita era mala o era peligrosa. Y él decía, la dinamita no es peligrosa ni mala. El que es peligroso es malo el hombre, dependiendo cómo la use. Si a un arquitecto, a un ingeniero civil le das unos tacos de dinamita, puede abrir una montaña y hacer un puente maravilloso. Pero si a una persona, a un delincuente, le das unos tacos de dinamita, puede volar un oleoducto, una ciudad entera. Juliana. Teniente Ortega, ¿qué ha detenido? No, espera, yo soy inocente, yo soy un programador de sistemas. Ella me engañó para estar acá, vea, yo no la he tocado, se lo juro, suélteme. Hay que ejercer control permanente sobre los aparatos electrónicos de nuestros hijos. Cuando son menores de edad, están bajo nuestra responsabilidad. El argumento de la vida privada, la intimidad, realmente se convierte en un arma de doble filo, porque los niños muchas veces están siendo víctimas y no lo sabemos, y ellos por vergüenza no lo comentan, y siempre va esa red, ese círculo vicioso, va a llevar a un término que existe en muchos casos, y los conocemos, donde llevan al suicidio de los menores por encontrarse en una situación sin salida. Se va ganando su confianza de a poco, son mentes criminales, son mentes brillantes, pero lastimosamente para lo negativo, un tipo de personalidad sociópata, y se ganan la confianza de estas personas, les van pidiendo fotografías, les van pidiendo videos cada vez de un tono más alto, y al final cuando ya los obtienen empieza pues el toma y dame, o sea, una especie de chantaje para obtener lo que llamamos también, entre comillas, dinero fácil. ¿Qué Policía Nacional? ¡Manos arriba! No saben quién soy. ¡Yo soy Zeus! ¡El dios de la red! ¡Aquí no van a encontrar nada! John Whitfield es un grande en esto de la teoría de la evolución del cerebro y de la biología y del comportamiento humano, que habla de la ciencia de la reputación. Y es un humilde lineamiento que le doy a las personas que nos están mirando. Mantengamos nuestra vida privada así, privada. Utilicemos las redes sociales, utilicemos todo esto para algo comercial, para trabajar, pero John Whitfield, un grande, lo dice, el valor de la reputación. La vida privada es ¿qué? Es privada, entonces déjala en la privacidad, y si tienes que mostrar algo, que sea simplemente algo laboral, pero algo que no afecte con tu vida personal. La Fiscalía obtuvo los elementos y las pruebas testimoniales. Zeus, experto en sistemas y cómputo, contaba con títulos académicos asociados a las áreas de la computación y redes de comunicaciones. Un técnico en sistemas, había realizado varios ataques y era el principal responsable de contenido obsceno y violento en la red. La evidencia documental hallada señala que sus apuntes y registros corresponden a instrucciones y comandos para perpetrar ataques a redes inalámbricas, probar vulnerabilidades de sistemas de información y modificar bases de datos, los mismos que estaría compartiendo a través de Internet a manera de tutoriales. La historia de hoy pertenece a los expedientes judiciales. Una banda criminal conocida como Las Sombras ejercen acciones de microtráfico y extorsión en el sector del sur, atracando transportes, comercio y pequeños negocios. Los vecinos, cansados de estos abusos, presentaron denuncias que permitirán su detención. Sin embargo, el miedo y la zozobra que viven los pobladores del sector ha impedido avanzar en las investigaciones. ¿Cómo la policía, junto a la Fiscalía, logrará desmantelar esta peligrosa banda y devolver la seguridad en los barrios bajos del sur? Cuando una persona ejerce un liderazgo sobre un grupo segmentado de personas, convirtiéndolo, como en el caso en cuestión, en un ejército privado de niños, de jóvenes, de adolescentes, primero está utilizando las falencias en el tipo familiar que tienen estos jóvenes y estos niños, porque obviamente les brinda ese respaldo que haría el poder patriarcal. Uno, sociópata, y dos, una personalidad ególatra. Primero, sociópata porque está de una u otra forma con su quehacer delictivo, está reclutando jóvenes y además menores de edad, entregándole un arma y prometiéndoles verbalmente el cielo y la tierra a cambio de poder, a cambio de dinero. Y ególatra es porque se ha convertido, lo vimos en el caso claramente, en un líder, se podría decir casi que en un dios, en un pastor, como es su pastor en una iglesia, en el líder de estos muchachos, de este combo delictivo. No vamos a tener piedad con nadie. Algunos de nosotros van a caer,
pero más van a caer ellos que intenten meterse en medio del reino de las sombras. En ese momento en que ellos están creciendo, no existe todavía una personalidad definida, y este tipo de personas utilizan esa falencia que todavía esa inmadurez psicológica para volcarlos a personas que no van a tener ningún tipo de miedo o temor frente a una situación delictiva. Lastimosamente, porque los padres salen a trabajar y muchas veces tienen que hacerlo porque igualmente no hay de otra, si no trabajan no hay comida en la casa. Entonces son pelados que desde niños crecen muy solo y crecen en el barrio jugando con los amigos sin una figura de autoridad, sin una figura paterna, y sus figuras paternas y sus figuras de autoridad empiezan a ser este tipo de personajes, estos líderes negativos que los conducen hacia eso. Y lo segundo y más importante, esto sí hay un sinnúmero de estudios que lo comprueba, es la falta de educación en estas personas. Está comprobado y como ya lo acabo de decir, hay un sinnúmero de estudios que demuestran que las personas que tienen ese placer, se podría llamar así, esa maravillosa oportunidad de estudiar, que lastimosamente en nuestra sociedad debería ser un derecho, debería ser una obligación, no lo hay muchas menos posibilidades de que terminen delinquiendo. En el caso de este sujeto, obviamente, al reclutar niños, estamos hablando que empieza a ejercer una suma de delitos diferentes, el reclutamiento de menores. Segundo, la utilización de estos menores es una situación que agrava los delitos. Tercero, cada uno de los eventos que él propicia a través de esos terceros, no van a ser estos niños o estos jóvenes los que van a entrar a responder, es él como el autor intelectual, que en este caso, por ser autor intelectual, no va a bajar su responsabilidad frente a un reproche penal. En las sombras estamos en todos lados. Y cuando cae uno, se levantan tres. Por un lado, escuchamos todo el tiempo decir denuncie, 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 y yo entiendo que las autoridades que lo digan y está bien, es fácil, pero de pronto yo no han mirado desde la parte psicológica cómo funciona el cerebro de los seres humanos, que es muy fácil que tú me digas a mí denuncie, pero si yo por aquí, por la espalda, estoy amenazado y me están poniendo un revólver y me dicen que si no pago me van a quitar la vida o van a matar a alguno de mis seres queridos, es bien complejo. Entonces, siguiendo esos cánones que manda la sociedad, pues lo ideal sería que lo hicieran. Pero también es complejo cuando uno se pone en los zapatos de estas personas, porque está en juego pues no solamente quizás su bus o su tienda, sino su vida, y eso es lo más importante. De una vez le digo que no le voy a decir nada. Primero muerto que convertirme en un sapo. La utilización efectiva de las normas que existen son las que efectivamente llevan a un buen control de la situación criminal. No es aumentando penas, es utilizando lo que tenemos y sobre todo en la parte preventiva. Lo que se está haciendo en el programa es maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que se está mostrando es que efectivamente el crimen no paga. En cuanto a los capturados, la banda de las sombras recibió denuncias que permitieron legalizar su captura. Asimismo, su jefe, conocido como La Sombra, enfrenta cargos por hurto calificado y porte ilegal de armas, ya que no se le pudo comprobar sus nexos con la extorsión que ejercían los hombres a su cargo, a través de visitas y llamadas por celular. La historia de hoy pertenece a los expedientes judiciales sobre la presunción de una red de narcotraficantes del sector nororiental que utilizaba como fachada una funeraria y fábrica de ataúdes para realizar la venta ilegal de clorhidrato de cocaína. ¿Cómo hacía esta peligrosa red de tráfico de estupefacientes para evadir todos los controles policiales en las fronteras? ¿Y cómo se lograría desmantelar un lucrativo negocio que se alimenta de la muerte y el dolor? La respuesta a que un empresario se convierta en un criminal radica en que el crimen también es una empresa. Es una empresa donde cada una de las personas tiene una función definida. Existe una persona que es quien ejerce el liderazgo, como lo hacen en las empresas, y determina y anima
a sus empleados a hacer las cosas en la empresa criminal los anima a convertirse en esa funcionalidad del delito. Todavía hay algo maravilloso y son dos puntos que quiero ser claro en este caso específico, que es maravilloso desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del funcionamiento de la mente. Uno, está claro y evidente, lo hemos visto en el caso, que es un tipo, como es conocido, doble personalidad. Para hacerme entender más fácil, en un lenguaje sencillo, doble personalidad es en el día soy uno y en la noche soy otro. Entonces, que frente a determinado tipo de personas, a determinado tipo de ambiente, me comporto de una manera totalmente creíble. Hasta ahí le metería yo, desde lo psicológico, mucha personalidad histrónica, porque tiene esa capacidad de comportarse aquí frente a un auditorio de manera maravillosa y a la noche hacer cosas como lo que vimos en el capítulo, de rellenar un cadáver con estupefacientes para mandarlo a otra ciudad o a otro país. Mario, es el momento que apresuremos el plan. Háblese ya mismo con Puerto y que apresuren el cargamento de China. No podemos permitir que la policía se acerque, mucho menos ahora que vamos a enviar el mayor cargamento de droga en cofres. A veces trata de camuflarse este tipo de personalidades, catalogándolas como de desórdenes psicológicos para llevarlos a una inimputabilidad. ¿Cómo así? Para llevarlos a que no sean objetos de una condena, tratando de pasarlos como enfermos. La verdad es que este tipo de personalidades son personalidades criminales y por lo tanto deben ser objeto del reproche penal y de condenas, no como enfermos, sino como personas que aún entendiendo la lesividad, la gravedad de las conductas, las asumen. Es tanto el verse entonces que quizá iba a ser capturado, es tanto el verse ya que lo tenían sobreavisado, que lo tenían vigilado, que no fue capaz por su mismo ego, por su misma egolatría, por todo lo que había hecho bien, entre comillas, hasta ese caso, que no aguantó y su sentimiento de culpa lo llevó a quitarse la vida. Cuando la respuesta frente a una situación de captura es la muerte, son personas que en ningún momento están pensando en una resocialización, no están pensando jamás en someterse a una pena ni someterse a pagar una condena porque se consideran por encima de la ley. Este tipo de personalidades siempre muestran es egolatría, estoy por encima de la ley y al considerarme por encima de la ley, obviamente la única salida es la muerte. Bueno, en el caso para los jóvenes y para la sociedad que nos está viendo es alejarnos de este tipo de personas porque desde ningún punto de vista es bueno relacionarnos y tener ningún tipo de relación con este tipo de sujetos que tienen esa patología mental. Efraín Bustillo fue encontrado en su oficina por la fiscalía. En su bodega aún estaba la droga que fue incautada. La Paz se cerró y se indemnizó a las familias que trabajaban para él con la expropiación de las propiedades y vehículos de Bustillo. Mario Godoy pagaría 2 años de cárcel gracias a su colaboración con la justicia. De esta manera, se logró desmantelar la red de tráfico de drogas más grande hacia Venezuela y México.